En los anales del misterio, pocos eventos han marcado la historia con la profundidad y el enigma de las apariciones de Fátima. Hace 108 años, en un pequeño rincón de Portugal, 3 niños fueron testigos de algo que trascendería la fe, influenciando a papas y desvelando secretos que aún hoy resuenan. ¿Qué ocurrió realmente en Cova de Iria? ¿Y por qué sus revelaciones siguen siendo un pilar tan controvertido en el corazón de la Iglesia? Es que esta historia de las apariciones de Fátima forman parte del acervo cultural colectivo, es decir, todo el mundo sabe, ¿no?, más o menos qué es lo que ocurrió en Fátima en 1917, no durante un día, sino durante varios meses, porque las apariciones se sucedieron entre el 13 de mayo de 1917 y el 13 de octubre de 1917, y en ese interín de meses ocurrieron muchísimas cosas, muchas sin explicación, muy sorprendentes, y que están en documentos antiguos, en recortes de prensa, en actas notariales, en investigaciones hechas tanto desde el lado civil, que era muy escéptico ante este tipo de cuestiones, como desde el lado religioso. Y luego, claro, está lo que tú apuntabas, la enorme influencia que ha tenido, que esa es la actualidad, en los pontificados de muchos papas. El primero, por ejemplo, Pío XII, que fue ordenado cardenal justo el día de las apariciones de Fátima. Uh-huh. Y a partir de aquella coincidencia, calendárica, él siempre estuvo muy pendiente de este asunto. Incluso, fíjate, en octubre de 1950, cuando estaba en vísperas la proclamación del dogma de la Asunción, él vio bailar el sol en los jardines del Vaticano. No solamente un día, sino 2 días consecutivos, y así lo anotó en sus diarios el propio Papa Pacelli, Eugenio Pacelli. Entre los fenómenos más asombrosos y documentados de Fátima, destaca un evento que desafió toda lógica: el milagro del sol, presenciado por decenas de miles de personas. Un suceso que, incluso para los más escépticos, carece de explicación racional. Las apariciones de Fátima del año 17, sabes que terminan en el mes de octubre con una gran danza del sol, lo que se llama el milagro del sol, donde 70.000 personas, que se dice pronto, vieron durante unos minutos a mediodía cómo el cielo se despejaba de nubes y un disco, lo describen como de color bronce bruñido, empezó a subir y bajar sobre la multitud. Había llovido aquella mañana sobre Fátima, estaba el suelo embarrado, la gente empapada por la lluvia. Habían ido esa multitud enorme porque los niños videntes habían dicho que se iba a producir un gran milagro, y el milagro al parecer fue esa danza del sol que secó el suelo, secó las ropas de la gente. Nunca hemos sabido qué era. Obviamente el sol no fue porque... ¿Había llovido? No solo por eso, sino porque si hubiera bailado el sol de verdad no estaríamos aquí para hablarlo, ¿no? Claro. Es decir, que tendría que ser algo de la baja atmósfera, algún tipo de objeto o de luz extraña, pero fue visualizada incluso por los que iban a esas reuniones para destruirlas, ¿no?, desde el punto de vista anticlerical, porque había mucho anticlericalismo en el Portugal del año 17, de la Primera República, ¿no? Así que estamos en una efeméride interesante que, como te digo, ha dejado mucha huella en nuestra historia y en la historia de los papas. La profunda huella de Fátima no se limitó a aquel día de octubre. Su influencia se extendió a lo largo del siglo XX, tejiendo un hilo invisible que conecta a varios pontífices con este enigmático suceso. Los papas. Bueno, se sabe que en enero de 2019, en Chiclayo, entonces no era papa, obviamente, pero decidió consagrarse prebost a la Virgen de Fátima. O sea que hay por lo menos ese vínculo. Y sabemos que tras el Regina Coeli del pasado domingo se encomendó a la Virgen María, por lo tanto parece que sí que va a ser, un papa mariano, es decir, va a estar muy vinculado a esto. Seguiría así la estela de los anteriores, porque fíjate, el Papa Francisco, ¿sí?, él en 2013, cuando llega al pontificado, lo primero que hace, y esto sí que se sabe, es pedir al cardenal de Lisboa, entonces José Policarpo, ya falleció, era el cardenal, más veterano de la curia, le pidió que le consagrase a la Virgen de Fátima. Y el propio Papa Francisco, el 13 de mayo, un día como hoy, de 2017, beatificó a 2 de los 3 niños de Fátima, ¿no?, a Francisco y a Jacinta, los hizo santos.
Así que ese vínculo está. Y lo hizo, fíjate, delante de una imagen de la Virgen, la que se venera en el santuario, que tiene en su corona engastada una de las balas que se dispararon contra Juan Pablo II en el intento de atentado. Que fue un 13 de mayo, el 13 de mayo de 1980, ¿no? Juan Pablo II, Wojtyła, se quedó tan impresionado con aquella coincidencia que él creyó que quien le salvó la vida fue la Virgen de Fátima. Y lo primero que hizo, estando convaleciente en el Hospital Gemelli, cuando recuperó el conocimiento, fue pedir que le trajesen el tercer secreto de Fátima, que entonces era secreto. Estamos hablando de 1980, todavía estaba, digamos, considerado como confidencial. Solo algunos papas lo habían leído antes. Cuando abre ese sobre, Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, y lee lo que es el tercer secreto de Fátima, lo que encuentra es una descripción de un obispo vestido de blanco, es una profecía, que camina sobre una Roma en ruinas y que es abatido a disparos. Y él lo interpreta como una visión de su propio atentado. En fin, él cree que esto va con él, y cuando se cumplen, se llega al jubileo del año 2000, él pide a Joseph Ratzinger, que sería papa después como Benedicto XIII, Benedicto XVI, que abriera el sobre del tercer secreto de Fátima al mundo y que leyese ese secreto. Es decir, que hay como ves, hay como un hilo invisible en torno al 13 de mayo y los papas que arranca en Pío XII y que, bueno, quizá termine en este León XIV que tenemos ahora. Pero, ¿cómo comenzó todo? Regresemos al 13 de mayo de 1917, al humilde paraje de Cova de Iría, donde 3 niños pastores se encontraron por primera vez con una figura que cambiaría sus vidas y la percepción del mundo. Mira, el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría es como, en fin, una parroquia pequeña que está sobre una dolina, una cueva hundida, ¿no? Pues en esa zona, que era un campo, un descampado, estaba abandonado, 3 niños, Lucía de 10 años, Jacinta de 7 y Francisco de 9, estaban pastoreando las ovejas de su familia. Y en un momento dado observan como unos destellos encima de esta colina, se acercan a ese anfiteatro natural un poco extrañados y dicen que de repente ven como gravitando sobre un árbol una señora más brillante que el sol que les habla. Nunca hablan de la Virgen cuando cuentan lo que ellos han visto a sus padres, ¿no? Ellos hablan de una señora muy refulgente, que tiene un rostro al que casi no le pueden mirar a la cara porque, como te digo, es más brillante que el sol, y hablan con ella. La señora les dice que viene del cielo y que en octubre les dirá quién es. Esta es la primera aparición. Bueno, ellos regresan a su casa, lo cuentan a sus familias, no les creen, llaman al cura de Leiría para que hable con ellos, porque les parece una cosa muy extraña, y esa señora les dice que cada día 13 tienen que volver al lugar. El 13 de junio van acompañados de 60 personas, no van solos los chiquillos, y allí se producen una serie de relámpagos, la gente oye como un zumbido como de abejas, no saben de dónde procede, y los niños entran como en un trance en el que aseguran volver a ver a esta señora. El 13 de julio ya son cientos los curiosos que van allí, lo que se ven son como esferas luminosas paseando entre el campo, siguen los relámpagos, nubes de colores, truenos que vienen de ninguna parte, el día está despejado, y parece que es ese día cuando en ese trance la señora le dice a los niños que tiene unos secretos que les va a revelar. Pero los niños no lo hablan, no lo cuentan. De los secretos no se hablará hasta muchas décadas después, ¿no? Y el 13 de agosto, con 7.000 personas en el lugar, imagínate. Madre mía, Claro, el alcalde, que era, no solamente republicano, sino ateo recalcitrante, decide secuestrar a los niños para que no vayan a su cita con la señora, y no van, ¿no? Suceden una serie de incidentes como muy desagradables en esta historia, hasta que el 13 de septiembre 30.000 personas llegan al lugar, las niñas y los niños van, se ven como unos pétalos que caen sobre aquel espacio, ¿no?, de Cova de Iría, también caen de ninguna parte, es algo que algunos testigos refieren, y el 13 de octubre se produce ese milagro del sol que había anunciado la señora en... Sin embargo,
Las descripciones originales de aquella señora por parte de los niños videntes, especialmente Lucía, revelan detalles que distan mucho de la iconografía oficial que conocemos hoy, sugiriendo una adaptación posterior para encajar en los cánones religiosos. Lo curioso de este asunto es que las investigaciones que se hacen al principio dan una imagen de la señora que no es exactamente la de la Virgen de Fátima que hoy veneramos, ¿no? Por ejemplo, hay un inquérito parroquial, se llama una investigación parroquial del párroco Manuel Márquez, que si quieres te lo leo porque es... Sí, tú has podido consultar, ¿no? Yo he podido consultar. Papeles. Sí, son asombrosos, ¿no? Dice, mira, te leo literalmente. Dice Lucía que la señora que vieron ella y sus primos tenía poco más de 1 metro de altura y estaba vestida de blanco. La falda era blanca y dorada, con cordoncillos a lo largo y atravesados, y era corta, esto es, no descendía hasta los pies. El abrigo era blanco, no dorado, manto blanco que desde la cabeza descendía hasta el dobladillo de la falda. Claro, imagínate... Hay mucho detalle. Sí, imagínate 1917 decir que, como empezará a correrse la voz, que se ha aparecido la Virgen, ya no la señora, sino la Virgen en Fátima, y que lleva una falda corta. Esto era un escandalazo. No, es que hay que entenderlo. Sí, en su contexto. En su contexto. Así que cuando en 1920 piden la primera representación de la Virgen de Fátima para hacer una estatua y, en fin, hacer una ermita en el lugar que conmemore aquellos hechos, la imagen es una adaptación de Nosa Señora da Lapa, que es una señora del lugar, una virgen del lugar, que obviamente tiene una falda hasta los pies, claro. No se le ven los tobillos. Y hay otro detalle. Hay un sacerdote que viene del seminario de Santanem, se llama Nunes Formigao, que es el que hace la verdadera investigación del caso. Interrogatorios muy metódicos, muy precisos, muy consecutivos, por separado y juntos a los 3 niños. Y en esos surge otro detalle muy curioso, y es que aquella señora de 1 metro de altura, que era como los niños, de poco más, como aquellos pequeños, lleva en su mano una esfera luminosa. Nunca hemos sabido qué es esa esfera luminosa, pero en la adaptación que se hace iconográfica de aquella primera Virgen de Fátima para la primera ermita, se convierte en el Sagrado Corazón. Claro, estamos hablando de que la imaginería religiosa, que es la que llega a nosotros, es una adaptación... Una adaptación de lo que cuentan, ¿no? De las descripciones. Yo he estado viendo esos papeles, los escritos originales del padre Formigao, están en un convento todavía hoy en Fátima, muy bien conservados, muy bien inventariados, y es muy emocionante. Más allá de las visiones de los niños y las adaptaciones iconográficas, los testimonios de los miles de curiosos que acudieron a Fátima en aquellos meses de 1917 revelan una serie de fenómenos inexplicables que aún hoy desafían la comprensión. Sí, estuvo, claro. Habló con un montón de personas alrededor. Él, imagínate, hay una escena que yo siempre he tenido muy en la cabeza. Él llega en coche al lugar. En el año 17 no había muchos coches, creo, no. en Portugal. Y se convierte en un fenómeno la llegada de este hombre de Santarém para investigar. Y todo el mundo se pone a su disposición. Y todo el mundo le refiere lo que buenamente han visto o han experimentado en esas reuniones en Cova de Iría. Obviamente solo los niños ven a la señora, pero hay muchos otros testimonios que hablan de un calor sobrevenido, que no se sabe de dónde viene, o hablan como de, siempre me ha llamado mucho la atención, como de abejas que estuvieran zumbando dentro de una tinaja. Hablaban así los testigos, ¿no? Y a mí me recuerda, con sus diferencias, pero me recuerda un poco, no sé si has estado debajo de una torre de alta tensión alguna vez. Es verdad que se oye, no exactamente debajo, pero cerca, y sí que se oye... Exacto. O sea, a mí me recordó, no sé por qué, esa descripción de abejas dentro de una tinaja a una circulación de alto voltaje por un cableado. Obviamente, en 1917 no había torres de alta tensión, ni cableados, ni nada por el estilo en ese lugar. Así que son cosas que se van sumando a ese expediente original de Fátima, sobre las que pocas veces nos preocupamos o nos ocupamos, porque obviamente la fe ha tomado la delantera y nos ha monopolizado, digamos. Y en el corazón de este misterio
yacen los 3 secretos de Fátima, revelados por Sor Lucía décadas después. Profecías que, para muchos, se han cumplido de manera inquietante, marcando hitos en la historia del siglo XX y la propia Iglesia. ¿No? Los secretos de Fátima es curioso porque en realidad no será hasta los años 40 cuando Lucía, la niña de 10 años, que sobrevive, porque los otros 2 niños mueren de enfermedades de la época, bueno, pues la niña que se convierte en monja en Dorotea, en el monasterio de las Doroteas de Tui, decide confesar los 3 secretos de Fátima que le dio el 13 de julio de 1917 la señora. El primero era una visión del infierno, una predicción que incluía también que Francisco y Jacinta morirían pronto, sus primos, e irían al cielo. Ese sería el primero de los secretos. El segundo sería que Rusia se convertiría al Sagrado Corazón de María. Esto en el año 17 no tenía mucho sentido porque Rusia era cristiana, pero claro, en el año 49 no lo era, era soviética, por lo tanto, ese secreto tenía esa lectura posterior, ¿no? Y el tercero es ese secreto que se mantuvo oculto hasta el año 2000 de un obispo vestido de blanco abatido a tiros en la plaza de San Pedro. Claro, de alguna manera los 3 se han cumplido. En fin, hasta donde nosotros sabemos. Obviamente la interpretación de que el obispo vestido de blanco era lo de era Juan Pablo II, pues es una interpretación que hizo el entonces cardenal prefecto de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, pero bueno, hasta ahora se da como la interpretación correcta. Así que sí, ahí están esos 3 secretos. El último se debate todavía, ojalá, dentro de la gravedad que fue en su momento, ojalá sea cumplida con lo que ocurrió en la Plaza San Pedro. Con el intento que no haya una historia posterior, obviamente. Pero claro, esto ha hecho correr ríos de tinta. Ha habido muchos papas, como por ejemplo Juan XXIII, cuando llegó al trono de Pedro, que pidió que le llevasen el sobre lacrado de Fátima. Él lo abrió, lo leyó y se quedó tan espantado con esa visión de un obispo vestido de blanco, el Papa, abatido en la Plaza de San Pedro, que decidió mantenerlo en secreto. En fin, esta es como la intrahistoria de estas apariciones que realmente merece la pena recordar en un día como hoy. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Desde luego que sigue habiendo misterio en torno a la figura de la Virgen de Fátima que celebramos hoy y que bueno, quién sabe si León XIV pues tendrá que añadir capítulos a esta historia, ¿no? Para ti quedaría algo por, no sé, por decir, descubrir. Bueno, a ver, está todo muy estudiado, muy expuesto. Incluso las memorias de la hermana Lucía están publicadas con muchísimos detalles sobre los recuerdos que tenía, en fin, de aquellos hechos. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. Han pasado 108 años y el tiempo se nos ha ido. Así que, bueno, habrá que seguir investigando. A nosotros el tiempo se nos va. Javier Sierra, ha sido todo un placer, como siempre, recordar contigo esta efeméride y esta historia de la que, oye, no viene mal porque todos hemos oído hablar en algún momento, pero viene bien recordarla en un día como hoy. Gracias, Javier. A ti. Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Carlos Herrera en X. Fátima, 108 años después, sigue siendo un enigma. Más allá de la fe, los documentos y testimonios originales nos invitan a mirar con ojos críticos un suceso que, por su naturaleza, se resiste a una explicación sencilla. El velo del misterio que envuelve Cova de Iría permanece, recordándonos que lo desconocido, a menudo, es más fascinante que cualquier dogma. ¿Qué otras verdades ocultas aguardan ser desveladas? La búsqueda continúa.